Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, Mailing.ya, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. Mailing.ya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Alejandro Vázquez, fundador de B2B. Alejandro es consultor, profesor y mentor especializado en empresas B2B e industriales, poniendo el foco en el cliente para ayudarles a construir relaciones más duraderas y beneficiosas para ambos. Alejandro ya estuvo en el podcast en el episodio 79 para hablar de estrategia online en negocios industriales y hoy nos centraremos en cómo trabajar la experiencia del cliente, cómo alinear la estrategia digital con las ventas de la empresa y hablaremos de cómo diseñar el viaje del cliente paso a paso en empresas industriales. Así que con Alejandro hablaremos de qué es la idea de Customer Centric, de cómo ayuda a vender más, a fidelizar y a diferenciarse en entornos B2B y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Alejandro y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Para mí es un placer volver a estar contigo. Me lo pasé muy bien en la otra entrevista que hicimos, por tanto, muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues me alegro un montón y sí, yo también disfruté un montón y por eso pues se han dado las circunstancias para que volvamos a estar aquí y hablar de otros puntos que son, bueno, relacionados con aquella primera entrevista que recomiendo a todas las personas que la escuchen. Y hoy vamos a tocar otros temas, pero también relacionados. Si te parece, Alejandro, remito a la primera entrevista donde te presentaste mucho más en detalle, pero ahora para las personas que nos están escuchando y que quizá no han escuchado el primer episodio que grabé contigo, cuéntanos brevemente quién eres y luego entramos ya en harina. Bueno, genial. Bueno, pues básicamente por encima de todo soy una persona que disfruta mucho con los cambios y con el cambio, una persona eminentemente curiosa y que le gusta a las personas, ¿no? Un poco ese mix es el que también ha hecho que me metiese más en temas de marketing y ventas y personas en el fondo, ¿no? Durante 20 años, en la primera parte de mi etapa profesional, he sido director de marketing de distintas empresas, familiares, multinacionales, y he podido, bueno, pues vivir de primera mano como lo que era el marketing hace 20 años a lo que es ahora no tiene nada que ver, no, absolutamente nada, ¿no? Y durante toda esta experiencia, bueno, pues inicialmente empecé más en mercados a consumidor final, pero bueno, más o menos en la mitad de mi carrera, coincidiendo con la crisis, empecé casi de forma accidental en mercados B2B y luego en mercados industriales y ahí es donde he empezado a disfrutar más y he visto que había una oportunidad muy grande de poder hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Y esa, digamos, que fue la primera etapa de mi vida profesional y la segunda, hace 4 años, cuando de alguna forma fundó B2B, un poco con la idea de ayudar a las empresas a activar los procesos necesarios de marketing y ventas para eso, pues para conseguir una forma de relacionarse que un cliente profesional, B2B, industrial o lo que sea, lo vea como que le vale la pena, que es una experiencia y no simplemente un producto o un precio bueno, ¿no? Entonces, eso es un poco mi trayectoria y cómo me veo, ¿no? Vale. Y durante estos años, nos vamos a centrar un poquito en la entrevista, como decía en la intro, a la parte industrial, que creo que es muy interesante porque la mayoría del marketing que ves por ahí, de los artículos, de los podcasts, de la información que ves por ahí está muy centrada en lo que es cliente final, ¿no? Por eso es muy interesante hablar con profesionales como tú que también pues, se dedican un poco a lo que es la parte más industrial, B2B, que me parece
muy interesante. No sé cómo ves en estos últimos años cómo ha evolucionado un poco el tema de la digitalización en empresas industriales. Si ha avanzado mucho, si no, si todavía queda mucho trecho por recorrer, porque la parte de cliente final es como que ha avanzado mucho y muy rápido, ¿no? Y sobre todo con la pandemia. Pero no sé si en la parte industrial has visto esa rapidez en los cambios o va un poquito más lento. Bueno, yo creo que va un poquito más lento, ¿no? Cuesta más, pues ¿por qué? Porque la empresa industrial tradicionalmente, bueno, pues se ha fijado mucho más en buscar la eficiencia, en la producción, en aspectos más hacia adentro, ¿no? Y la relación, bueno, pues ante los pocos cambios del entorno y de su cliente normalmente también industrial, pues no se ha visto obligada mucho a tener que trabajar sobre ella, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al final una empresa industrial, aunque llegue más tarde, también acaba recibiendo los cambios de un mercado. Y bueno, muchas veces no tiene esa cintura o esa flexibilidad para saber reaccionar porque no ha tenido que hacerlo, ¿no? Entonces, durante sobre todo los últimos 2-3 años, con ese mare magnum de cambios, con el cambio también, creo yo, en la forma de ser de las personas, ¿no? En los hábitos, el empoderamiento del cliente final, la mayor exigencia que le hace a sus empresas, pues al final le llega un poco de rebote a las industrias, ¿no? Y a las empresas. Y eso hace pues que tengan que ponerse las pilas y, como dices tú, bueno, pues en temas de digitalización sobre todo, ¿no? Pues ¿por qué? Porque no le queda más remedio y porque también hay otro aspecto que es muy importante, ¿no? Que necesitan saber, ¿no? Y al final detrás de la digitalización está el dato y está el conocimiento, ¿no? Más allá de esa conexión que es muy necesaria, está detrás también un poco, bueno, pues el empezar a tener algo de información por dónde ir tirando, ¿no? Entonces, bueno, pues la evolución del mundo industrial ha ido hacia eso, algo, el mundo de la relación, algo como muy secuencial, donde yo solamente me fijaba en el proceso de compra, ahora a tener que empezar a pensar en antes de ese proceso de compra y después qué puedo hacer, porque ya no es todo tan previsible y tan sencillo. Sí, hablábamos un poco de digitalización y transformación digital, que a mí son dos palabras que me dan un poco de repelús. ¿Por qué? Porque me parecen tan generales y que muchas veces parece que la transformación digital es abrirte una cuenta en redes sociales o poner un ordenador donde antes había papel y ya está, ¿no? Pero yo creo que tiene que ir mucho más allá y ser mucho más concreto, ¿no? No sé cómo lo ves tú, si nos puedes dar algún ejemplo de lo que llamamos digitalización, algo más concreto. Bueno, a ver, yo en digitalización, sobre todo, y hablando de clientes industriales, hay que entender que un cliente industrial le compra a otro no por su producto, sino porque quiere ser más eficiente, porque quiere que las cosas sean más fáciles o porque quiere ganar más dinero y vender, ¿no? Entonces, bueno, ese cliente también le vende a otro cliente final. Por tanto, la digitalización está ahí. En el momento que tú quieres tener un partner y no un proveedor industrial, alguien que te ayude, pues buscas que los procesos sean más eficientes, buscas incluso que te genere conocimiento, que te genere leads, y por ahí sí que están surgiendo distintos tipos de iniciativas que si luego quieres las comentamos, ¿no? Pero yo creo que hay una realidad, ¿no? En el mundo industrial y B2B, ¿no? Que el nuevo perfil generacional que se está empezando a incorporar a las empresas, pues lo que hablamos ahora muchas veces de las generaciones alfa, de los millennials, bueno, pues todo este tipo de personas que están normalmente en el cliente del cliente industrial, en el departamento de compras, siendo CEOs o tal, ya tienen unos hábitos muy digitales y autónomos. Es decir, donde antes el vendedor pues iba desde el segundo uno, llamaba a la puerta y lo recibían y lo atendían y al final, bueno, se acaba generando una venta. Hoy en día eso no existe. Se incorpora una nueva persona al equipo de compras y con una conducta de nativo digital empieza a investigar, a ver por aquí, a ver por allá, y no quiere recibir a nadie hasta que tiene casi claro y sabe más que tú cómo eres, ¿no? Y esto ha sido un cambio muy bruto, ¿no? O sea, sí. Porque muchos de mis clientes me dicen eso. Digo, joder, antes me recibían casi con las puertas abiertas y ahora es que no me reciben. Entonces yo, ¿cómo consigo que si no me reciben me tengan en cuenta, ¿no? Y ahí es una parte importante de la digitalización. Mucha gente se cree que con estar en LinkedIn o
con tener una buena página web ya lo han conseguido, ¿no? Pero no es así. O sea, hay un valor mucho más importante alrededor de la digitalización en las relaciones industriales, que es el contenido, ¿no? O sea, al final las empresas B2B o industriales yo creo que son máquinas de generar expertise, ¿no? Aunque vendan commodities. Ayer concretamente estaba con una empresa industrial con la que colaboro, ¿no? Que hace un producto muy commodity y tiene 700 empleados, ¿no? Y en una reunión con el equipo de marketing y con el CEO, yo les decía, al final, bueno, vuestro valor es que tenéis 700 creadores potenciales de contenido, ¿no? O sea, vosotros no vendéis este producto commodity, vosotros, cada una de estas personas han ayudado a resolver una parte del proceso, ¿no? Evidentemente hay un producto, pero cada uno de ellos ha escuchado muchas cosas, ha visto muchas cosas, ha probado muchas cosas. Eso es un poco lo que yo creo que hay que activar en ese proceso de digitalización, en el cual pues, las personas están cambiando y, por otro lado, los clientes, en una fase donde el producto ya no te diferencia tanto y puedes encontrarlo incluso más barato y mejor de una forma no sencilla, pero fácil, pues un cliente le pide a un cliente industrial, oye, hazme mejor. Yo quiero ser mejor contigo, yo quiero ser tal, aunque tenga que pagarte un poco más por tu producto, aunque sepa que lo consiga más barato, pero yo quiero que me ayudes en todas estas cosas que a lo mejor muchas veces te vienen grandes, ¿no? Entonces yo creo que la digitalización va mucho más por ahí que por las herramientas digitales, por las tecnologías, que también, pero en el mundo industrial quizá no tengan tanto impacto como puedan tener en el mundo del consumidor final, desde mi punto de vista. Vale, muy interesante. Si te parece, entramos ya un poquito, ya que has mencionado clientes y tal, vamos a entrar un poquito en esa palabreja, digamos, para explicarla en profundidad, que es Customer Centric, que lo mencionaba en la introducción y que creo que es un punto interesante y que nos puedes aportar, bueno, pues contenido y una explicación muy chula. Así que nada, todo para ti. Bueno, sí, a ver, yo creo que la idea Customer Centric inicialmente sí que hace unos años probablemente fuese una moda más, un aspecto más, bueno, de las palabrejas estas que los de marketing a veces nos inventamos y que no se entiende o no se puede llegar a ellas, y menos en el mundo industrial, ¿no? Donde esto del marketing, pues hace unos años siempre fue algo como bueno, pues yo no necesito esto, ¿no? Y también con un poco de razón, ¿no? Porque no estaba tan definido. Pero ¿qué pasa? Lo que hablamos antes, ¿no? Llegan los cambios y de rebote a una empresa industrial le llegan porque su cliente, el distribuidor, le dice que le han dejado de comprar una referencia y que no había pasado 20 años y que por qué, y todo el mundo se mira a todo el mundo sin saber un poco qué decir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto del Customer Centric al final ya se ha convertido un poco en una necesidad, ¿no? O sea, en ver las cosas también un poco de fuera hacia adentro. La empresa industrial tiene una función efectivamente muy de aportar valor desde la producción, pero tiene que entender los cambios, ¿no? Entonces, yo creo que la idea del Customer Centric al final, desde el punto de vista más en valor absoluto, quizás sea la forma más absoluta, más segura de adaptarme al vendaval de cambios que existen y que van a ser siempre. Entonces, si yo estoy cerca del algoritmo de los cambios, que es el cliente, que es el que los provoca, el que los recibe, probablemente antes tendré la capacidad de adaptar mi producto, mi servicio, lo que sea. Por tanto, yo veo la idea del Customer Centric como una necesidad ya, ¿no? O sea, no lo llevemos tanto al Customer Experience, a tal que sí, sino a decir, joder, tengo que estar más cerca del cliente, entender mejor sus problemas, ¿no? Yo es como lo veo, ¿no? Y de hecho, aunque no se sepa verbalizar de una forma clara por parte de los CEOs y las empresas, lo sientes y lo ves. Dices, oye, estoy muy lejos del cliente, necesito una forma de intentar entenderlo mejor, ¿no? Vale. Y al final, sí. Una duda, Alejandro. Cuando hablamos de customer, o sea, cuando hablamos de cliente, ¿te refieres al cliente final, sí, aunque esté 2 pasos o 3 más allá de la propia empresa de producción, o al cliente de la empresa de producción? Bueno, al final yo creo que es un poco como un pinball, ¿no? Te acaba llegando, ¿no? Pero sí, me refiero al cliente final. A ver, los cambios muchas veces nacen en ese cliente final y en su decisión de compra el distribuidor los empieza a sufrir, los empieza a ver, luego puede haber un mayorista o puede haber otro industrial hasta que llega la empresa industrial. Yo he trabajado mucho en entornos B2B, to B2C. Entonces, el consumidor final era como marciano, ¿no? Era algo que tal, pero que al final es donde nace todo. Entonces,
Esa idea customer-centric implica, pues, oye, tengo que estar un poco atento a esto también. Esto no significa que vaya a venderle al cliente final, pero tengo que tener mis mecanismos o mi forma o mis preguntas, ¿no? A mis intermediarios o a mis partners para poder intentar interpretar y hacerlo mejor. Yo es como veo el customer-centric y un poco por lo que os decía antes, ¿no? Por el tema de este nativo digital que se incorpora, que es un cambio. Durante 50 años el que compraba o el que compraba una empresa era muy parecido, ¿no? Y la empresa industrial, concentrarse en una feria, concentrarse en un catálogo, concentrarse en estas cosas, pues le llegaba. Ahora no sabe y no entiende por qué decide, ¿no? Entonces, yo lo veo mucho por ahí. La necesidad de eso, por los cambios del consumidor, por el producto, porque se ha comoditizado de una forma muy grande y luego porque la publicidad también ha perdido mucho efecto. Antes invertir 1 euro en publicidad era ganar 2, ahora no. ¿Por qué? Porque estamos masificados de canales, de contenidos, de mensajes y no prestamos atención. Entonces, ahora para que te hagan caso y que reciban a la persona de ventas de una empresa industrial, no vale con poner un anuncio en ningún sitio. Tienes que entender que puedes contar y llegar, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas al final hacen que las empresas digan, oye, pues tenemos que estar un poco más atentos ahí y trasladarlo a una forma de relación que al final me vaya ayudando a mantenerme en el mundo del cambio. Yo es como veo el customer centric. Sí. Totalmente de acuerdo y sí, mientras hablabas me venía a la mente, yo tengo un amigo que hace unos años decía, y trabajaba en una empresa también, y decía, esos pijos del marketing, del departamento de marketing que nos piden no sé qué cosas y tal, y sí, se veía ahí como un departamento de gente que de vez en cuando pedía cosas que no sabíamos muy bien para qué. Sí, porque bueno, al final pues era una herramienta para vender más, quizá, ¿no? Y en el fondo, yo creo que en el fondo sigue siéndolo, no hay que perder de vista que las empresas viven por la rentabilidad, ¿no? Pero hay formas diferentes de llegar, ¿no? Marketing para vender, ya es complicado. Me acaban comprando porque tengo una forma de relación diferente, porque en el caso de una empresa industrial, porque me ayuda a ser mejor, porque me forma, porque cuando tengo un problema responde rápidamente, porque me sorprende y tal, como consecuencia acabo comprando. Eso es diferente. O sea, es ayudar frente a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esto le está ayudando mucho al marketing, el mundo B2B, ¿no? O sea, ¿realmente esto es útil? ¿Me ayuda? Sí, pues me compensa relacionarme vía transacciones con esta empresa. Sí, es verdad. Eso es muy útil, eso que estás diciendo, ¿no? Porque a veces nos cuesta un poco en empresas industriales, toda esa parte de contenidos, de cómo relacionarlo con nuestro producto, pero todo eso, enfocarlo al tema de formación y tal, yo creo que sí que es muy útil, todo eso que estás comentando. Vamos a enlazarlo un poquito también con el tema del viaje del cliente, que es otro punto que quería comentar contigo, para que nos expliques un poquito qué es, cómo se puede aplicar a empresas industriales, que entiendo que tiene que ver mucho con todo ese tema de contenidos también, pero bueno, explícanos un poquito el viaje del cliente y cómo se hace en empresas industriales. Bueno, el viaje del cliente también, pues es sentido común, ¿no? Es lo que te explicaba antes, ¿no? Antes la empresa industrial, con estar en una feria, con tener un buen catálogo y con tener, bueno, un grupo de vendedores que dominasen muy bien el producto y tuviese cierta curiosidad, era suficiente. Concentrarse en el proceso de compra era absolutamente suficiente. Bueno, pues el mundo cambia, se digitaliza más, se aceleran los cambios, bueno, lo que todos sabemos, se incorpora un nuevo perfil y ya no llega a esto. O sea, estando aquí, pues no llegas. Entonces, bueno, pues al final surge la idea de decir, vamos a irnos ya directamente a ver un cliente qué hace desde que no tiene una necesidad hasta que a lo mejor me acaba recomendando, ¿no? ¿Qué pasos da, ¿no? Y al final, bueno, pues si yo entiendo muy bien esos pasos y le voy ayudando a darlos en un proceso en el mundo industrial que es muy largo, es muy complejo, influyen muchas personas, muchas emociones, la gestión emocional es clave. Si yo voy entendiendo muy bien ese proceso mucho antes del momento que estemos negociando para tal y voy ayudándole un poco a ir llegando a mí, voy teniendo paciencia esperando ese momento y luego sobre todo cuando ya es cliente voy trabajando mucho con él y voy haciendo cosas con él, no solamente dejándole el producto en el almacén, probablemente tenga más posibilidades, uno, de que ese cliente no me abandone, ¿vale? Dos, de que pueda desarrollarse gracias a mi ayuda y conmigo, y tres,
que esa experiencia o esa forma de ayudarlo en todo ese proceso, que insisto, puede durar años, en las relaciones industriales y B2B son muy largas, pues me ayuden a traer a otro. Entonces, al final, el viaje del cliente para mí consiste un poco en eso, ¿no? En acompañar, ¿no? En ayudar, no en vender, en intentar entender en cada momento qué puede necesitar a un cliente. Bueno, pues si alguien está en un proceso inicial de investigación, alguien de compras, pues no le voy a decir que me venga a comprar, sino le voy a decir, oye, pues tienes un problema pues con esta pieza en esta máquina, pues se puede solucionar así. Y poco a poco, bueno, pues estar presente en ese radar y que cuando llegue el momento, pues yo esté en la mente de esa persona y pueda seguir un poco ayudándole, y por supuesto cuando sea cliente, ¿no? Entonces yo creo que el viaje del cliente es una interpretación de cómo gestionar clientes de fuera hacia adentro, desde lo que él necesita en cada momento. El mundo digital nos permite diferenciar muy bien los momentos, antes no se podía, se intuían. Y entonces el conectar personas y el mundo digital para poder hacer, bueno, pues que esa experiencia, yo que te compro a ti bujías para mi automóvil, pues joder, desde que no te conocía hasta que ya llevo 10 años comprando contigo, la verdad es que me olvido, porque es que es todo muy fácil. O sea, si tengo un problema estás ahí, cuando no era cliente me ayudaste a entender cómo podía solucionar este problema en estas situaciones climatológicas, al final me compensa, me haces mejor. Entonces yo creo que el viaje del cliente es eso, ¿no? Es intentar pensar, bueno, que ya no puedo quedarme solo en la feria, en el catálogo, porque es que me van a llamar, es que ya otros me habrán adelantado por todos los lados, ¿no? Vale, si te parece, Alejandro, con esto que nos estás comentando vamos a desgranarlo un poquito en las diferentes fases y que nos des algunas pinceladas, algunas claves, algunas recomendaciones en cada una de las fases, que entiendo en ese viaje del cliente puede ser desde el momento en el que te conoce, que analizamos un poquito estrategias para darnos a conocer en un sector industrial. Luego el siguiente paso, que sería pues generar quizá esa relación un poquito de confianza. Y luego la fidelización, ¿no? Que nos compre durante años, que yo entiendo que en una empresa industrial, una vez que consigues un cliente es más fácil quizá fidelizarlo. No sé, igual estoy muy equivocado, pero sí que me gustaría que hablemos de esas tres fases y que nos des algunas recomendaciones por si hay personas del sector industrial que nos están escuchando y dicen, Alejandro, venga, dinos 4 pinceladas en cada fase que nos ayude. Bueno, a ver, efectivamente, yo creo que son tres fases, 3 momentos diferentes en la vida de un cliente. Todos somos clientes, todos podemos llevarlo a nuestro caso, ¿no? En ese primer momento en el que una empresa quiere bueno, pues captar un cliente o algo, yo creo que hay 2 decisiones muy importantes, ¿no? La primera es especializarse, ¿no? Una idea clara de segmentación, ¿no? Yo en todos los procesos, en todas las empresas que trabajo, le dedico muchísimo tiempo a esto, ¿no? Porque es que es prácticamente imposible, el mundo se está especializando, las herramientas digitales y la información permiten esa especialización, es muy complicado que alguien te preste atención, o sea, llegar a alguien es mucho más fácil que nunca, pero que te preste atención es más difícil que nunca. Entonces, al final, me tengo que especializar y tengo que de alguna forma intentar entender en qué parte del mercado necesita más lo que yo mejor hago. Es una frase que de alguna forma tiene mucho contenido, pero es la verdad, ¿no? ¿Quién necesita más lo que mejor hago? ¿Por qué? Porque una vez yo sé esto, me puedo poner en el radar de esta empresa con mucha más facilidad, ¿vale? O sea, puedo ponerme en el radar y puedo estar ahí para que, bueno, pues un profesional, porque al final estamos hablando de relaciones entre profesionales y el profesional le dedica tiempo a buscar contenidos, a ver, entonces, bueno, pues está constantemente, bueno, pues como un radar, ¿no? Monitorizando. Si yo me especializo, conozco, pues podré entrar en ese radar, que eso no significa nada, ¿no? Y ahí entro en esa primera fase de experiencia, ¿no? Cuando me empiezan a conocer y alguien empieza a saber cómo yo le puedo ayudar, ¿no? Y ahí para mí hay 2 cosas muy claras, ¿no? Que es la escucha, ¿no? Intentar entender muy bien cuál es el problema del cliente. El segundo paso que damos nosotros y le dedicamos mucha profundidad es a hacer los buyer persona, hacer las entrevistas del buyer persona, aparte de otras técnicas, puede estar los distintos elementos, ¿no? Incluso técnicas de inteligencia artificial, pero sobre todo el poder entrevistarte con una persona e intentar entender, bueno, pues cuáles son sus problemas en el día a día, ya no solo cómo te ve, sino intentar entender cuáles son sus problemas y
qué le preocupa y qué hace y cómo es su cliente, ¿no? Entender esto te va a permitir luego desarrollar contenidos que a alguien le importen. Caray, ostras, un día pues leyendo LinkedIn, un SEO, tal, metiendo el buscador, ostras, pues es verdad, yo tengo este mismo problema, ¿no? Y lo lees y dices, pues me ha aportado, ¿y quién es este? Y ahí acabas en la web, ¿no? Entonces yo creo que el desarrollo de contenido muy asociado a un problema concreto y a una especialización para poder escuchar con mucho más foco, esto que suena así como muy teórico, yo creo que es el 90% del que salga la pelotita por arriba por el pinball, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues estar en esos canales donde un profesional puede dedicarle más tiempo, ¿no? Por supuesto, el LinkedIn, sabiéndolo utilizar, es una buena herramienta, pero bueno, yo creo mucho, igual que tú, en el SEO, ¿no? Un profesional para buscar problemas concretos que le dedica tiempo, pues también utiliza Google y refleja ese problema concreto ahí, y también canales offline, ¿no? El tener la capacidad de estar en foros, el tener la capacidad de ir a universidades, el tener la capacidad de dar charlas. O sea, yo creo que en esa parte, se suele llamar técnicamente, perdóname, parte alta del funnel o principio de la experiencia, yo creo que en el mundo industrial, lo que te decía antes, ¿no? Al final tienen mucha capacidad de conocer los problemas muchos problemas del cliente y de haberlo solucionado y saber repercutirlo eso para que alguien pueda ir llegando poco a poco a ti sin interrumpirlo, creo que es muy, muy importante, ¿no? Y luego, bueno, todo esto lo estamos viendo desde fuera, pero en esa primera fase yo creo que es muy importante las personas dentro de una organización, ¿no? Lo que hablamos del Customer Centric, pues ¿cómo lo llevamos a las personas de dentro? Pues tiene que haber como una especie de elemento que pivote, que sea como un paperboy dentro de la organización, ¿no? Que esté un poco, porque la organización industrial, uno de los problemas que tiene es que está muy concentrada en silos, ¿no? La gente está trabajando muy a lo suyo, calidad a lo suyo, producción a lo suyo. Entonces tiene que haber como ahí un poco un elemento, ¿no? Que de alguna forma pues conecte con el cliente y le haga ver a las distintas partes de la empresa que tienen un valor en la experiencia final, que no todo es ventas y no todo es publicidad, como se dice, sino que tiene un valor en ello, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte interna, que muchas veces se llaman, los americanos ahora le están llamando Sales Enablement y tal, esa conexión entre todos los departamentos y no solo marketing y ventas, para mí es muy importante para desarrollar esos contenidos, para decirle, oye, en las entrevistas que hemos tenido ayer con el cliente nos han dicho que le gustaría hablar con el departamento de calidad para esto, ¿no? Pues yo creo que ese engrase, ese ajuste interno que creo que marketing o experiencia de cliente en empresas grandes puede hacerlo, también es vital para conseguir un poco ese sistema que en esa fase inicial por la que tú me preguntas, alguien vaya llegando a ti de forma natural en el tiempo y que cuando levante la cabeza y vaya una persona de ventas sea más fácil el cerrar una venta que si tú lo estás interrumpiendo pues con distintas acciones, ¿no? Es como yo veo esa primera fase, ¿no? Vale, pues muy interesante. La segunda sería quizá, entiendo, corrígeme si me equivoco, generar un poquito de confianza, ¿no? De alguna manera para ir allanando un poco el camino hacia esa venta final, si se produce o no, pero quizá hay una fase ahí, ¿no? De generar confianza. No sé si ahí nos puedes dar algunas claves o herramientas que puedan ayudar. Sí, a ver, yo creo que la mejor confianza es siempre que un cliente entienda que dominas su problema y sus problemas con sus clientes, no solamente el problema que tiene contigo, o sea, pues, problemas de calidad, de logística, de tal, no, o sea, yo creo que a un cliente industrial o a un cliente distribuidor, que es normalmente el cliente de una empresa industrial, le da mucha tranquilidad, aparte que no falles en lo que no puedes fallar, obviamente, esto es tal, pero le da mucha tranquilidad que cuando habla contigo, con tu equipo comercial o tal, tú domines cuál es su problemática, tú domines qué es lo que de alguna forma le preocupa, ¿no? Y si eso lo traduces en un contenido, en lo que ahora se llama venta consultiva también, ¿no? Cuando un vendedor o una persona de venta se acerca a hablar con un cliente y pasa más tiempo hablando de sus problemas o haciéndole preguntas que del producto que ese cliente probablemente ya lo conozca mejor que él porque ha visto todo el tipo de información, para mí la confianza está ahí. Bueno, luego, por supuesto, si llevas 50 años en el mercado y tal, por supuesto que sí. Pero hoy en día, pensemos otra vez de fuera hacia adentro, yo creo que un comprador o una empresa cliente profesional ve información
con conductas y hábitos digitales ya muy instaurados, y si rápidamente detecta que ese proveedor o ese potencial proveedor industrial domina mi problemática y lo que a mí me genera mucha tensión, me va a generar muchísima confianza para al menos levantar el teléfono y hablar con ellos, ¿no? Uh-huh. Vale. Y luego la siguiente fase quizá sería la de fidelización, ¿no? Que no sé, visto quizá desde fuera, ¿no? Parece que es más difícil conseguir una venta en un sector industrial porque se mueven mayores cantidades de dinero, pero luego una vez que se consigue vender, es como, a mí me parece que es más fácil fidelizar, ¿no? No sé si estoy en lo cierto o no es así completamente, o qué consejos nos darías para conseguir esa fidelización. Bueno, es interesante lo que planteas. No, antes, en ese viaje del cliente que hablabas, o esa experiencia, o como queramos llamarle, ¿no? Creo que hay una fase que es, bueno, pues cuando realmente el cliente, antes de llegar a la fase de que alguien ha transaccionado contigo y es cliente, ¿no? Cuando el cliente realmente te necesita, ¿no? Las empresas que mejor les va, o que yo he podido ver que mejor les va, son las que tienen esa paciencia de trabajar muy bien esas primeras fases, pues comunicando el problema, estando ahí de una forma constante y esperar pacientemente a que alguien les llame, ¿no? Y que alguien les llame, o de alguna forma, pues a través de tecnología, por ejemplo, de automatización, tú puedes ver cuando alguien va teniendo un interés, abriendo tus emails, haciendo distintas cosas. Bueno, pues esperar ese momento en el que alguien pues puede de alguna forma tener una conversación contigo en una posición de tú a tú y no sentir tú que estás de alguna forma pues, un poco dando la lata, ¿no? Yo creo que hay esa paciencia de sembrar y de esperar cuando esa empresa industrial te quiera llamar, o bien porque tiene un problema con su proveedor actual, o bien porque necesita mejorar, o bien porque quiere meterse en otro campo, es una fase importante en el famoso durante, ¿no? Y ahí, por supuesto, entramos en la parte de ventas, ¿no? Para mí, en el mundo industrial B2B, marketing y ventas es lo mismo, con funciones diferentes, pero es que es lo mismo. O sea, ambos tienen que trabajar la experiencia. Y en ese punto en el que un cliente se sienta contigo para valorar ya la posibilidad de empezar a trabajar y tal, si marketing y ventas no se ayudan, y marketing no le ayuda a ventas a cómo enfocar esa conversación más allá desde el producto, lo que llamamos la venta consultiva, es complicado que esa confianza se siga manteniendo, ¿no? Y a partir de ahí sí se produce esa primera transacción por la que tú me preguntas. Esas primeras fases en un cliente industrial siempre son muy importantes. Piensa que al final en el mundo industrial hay un impacto de la emoción muy grande, ¿no? Imagínate pues a un proveedor al jefe de compras, a una persona en compras de un proveedor muy grande, si se equivoca, ¿no? Un componente del producto, tal, o sea, las emociones que pueden generar eso, ¿no? Emociones de miedo, de riesgo, de ¿y si me equivoco? Pues esa gestión emocional yo creo que en el mundo industrial es realmente importante. Y en esa primera fase, cuando alguien te empieza a comprar o hace una prueba contigo, creo que hay que estar muy alerta en una experiencia del cliente, ¿no? Y hay que estar muy pendiente, hay que tener mucha comunicación con el cliente, mucha empatía, estar muy pendiente de posibles incidencias para gestionar un poco las emociones ahí, ¿no? Las empresas que hacen esto bien, yo creo que luego lo tienen más fácil, ¿no? Y las que se olvidan, las que simplemente le dejan el producto en el almacén, yo creo que luego tienen muchos problemas, ¿no? Porque nos olvidamos que al final, por mucho industrial y mucho B2B y mucho producto, al final el peso de las personas en este mundo es mucho más grande por este aspecto de la emoción que te digo, ¿no? Sí. Y llegando ya a una fase en la que un cliente es cliente, ya lleva comprándote un año, 2, ya te conoce, ya quiere avanzar, ¿cómo fidelizarlo, no? Realmente esa vieja idea de generarle barreras de salida y tal para que no le quede más remedio de que comprarme ya es muy complicado. Incluso lo vemos en el mundo industrial, ¿no? Que las máquinas ya están preparadas para personalizar más, para menos tiradas, para todo. Entonces, bueno, hay que entender que por mucho que te estén comprando, esa persona que te está comprando está recibiendo a tu competencia o está leyendo contenidos de tu competencia, no es como antes, que a lo mejor no lo recibían, ¿no? Entonces, yo creo que al final, ¿cómo se fideliza a un cliente en el mundo industrial? Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Intentando hacerle sentir de que es mejor contigo, ¿no? No de que te compra el mejor producto, ni de que tiene el mejor precio, no, sino de que es mejor. En el fondo es mejor por muchas cosas, ¿no? La primera, vuelvo a lo mismo, y sigo creyendo que es vital porque la empresa conoce sus problemas y está ahí para ayudarle, ¿no? Hubo muchas empresas industriales que interpretaron muy bien la pandemia, ¿no? E interpretaron que era un momento para estar cerca,
para intentar ayudar con otras cosas, ¿no? Pues a mí me llamaron empresas para dar mentoring a sus clientes en la pandemia porque estaban en casa y estaban muy inseguros, ¿no? Empresas que a lo mejor no, en este caso seguro no se lo habían pedido, ¿no? Y supieron estar ahí, ¿no? Y supieron de alguna forma interpretar ese momento y trabajar ese valor emocional y trabajar también un poco cómo pueden ayudarle, ¿no? Y a partir de ahí ya nos vamos a elementos mucho más técnicos, ¿no? Como la famosa propuesta de valor, ¿no? La famosa propuesta de valor industrial antes estaba muy centrada en el producto, en precio y alguna herramienta básica. Ahora las propuestas de valor industriales para que alguien pues esté fidelizado, entre comillas, o sienta que contigo es mejor, yo creo que tienen mucho que ver con los servicios, ¿no? La famosa servitización de la que se habla, ¿no? O sea, yo sí, te doy este producto, te doy otros, pero yo también soy capaz de darte una serie de servicios que a lo mejor no tienen nada que ver con el producto. Son servicios paralelos, pero gracias a mi expertise fabricando estos productos, yo sé ayudarte en este punto. Es un punto complicado culturalmente en la organización, pero que al final fideliza, porque el cliente siente que le está resolviendo muchas más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de propuestas de valor que vayan más hacia servicios, que vayan más hacia herramientas, que vayan más a la marca, que vayan más hacia prescripción, que vayan más hacia distintos tipos, luego te puedo contar ejemplos, creo que es la clave para que alguien se sienta que es mejor contigo, ¿no? Y luego, por último, otro elemento que yo insisto mucho y creo que es importante es ser proactivo, ¿no? Es decir, no esperar a que suene el teléfono para que te llame tu cliente porque tiene una incidencia o tiene una duda, ¿no? Buscar la forma de que esa relación cliente-empresa industrial o empresa B2B no sea solamente a través de la persona de ventas, ¿no? En una empresa industrial, al final hay mucha gente que tiene un conocimiento descomunal, ¿no? En calidad, en producción, en marketing, porque esas personas no pueden relacionarse de una forma proactiva a través de distintas herramientas con ese cliente para generarle esa confianza por la que me preguntabas antes o para ayudarle, ¿no? O sea, creo que es un activo, un recurso que tienen las empresas industriales, ¿no? Que tienen ahí un expertise salvaje que conectado entre personas, creo que es una buena forma de fidelizar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa proactividad a la hora de activar todo esto, creo que también ayuda a un cliente a sentirse cómodo y seguro y poder estar años, ¿no? Sí, esto último que comentas yo creo que también es muy interesante y está relacionado con el tema del soporte, ¿no? Cuando hay problemas, ¿no? Cuando surgen problemas, tener ahí un proveedor un proveedor, diríamos, ¿no? Que lo que hace es ayudarte a solucionar problemas más que generártelos, es que eso tiene un valor porque al final las empresas en general, y yo que he sido ingeniero durante muchos años y estás ahí para solucionar marrones y problemas todo el día, ¿no? Cuando trabajas en producción. Entonces, tener un proveedor que te soluciona temas, ostras, pues eso tiene un valor incalculable y yo creo que eso también fideliza mucho, ¿no? Sí, y Alfonso, también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Yo cuando empezaba a trabajar en marketing de cliente, de empresa industrial, iba, bueno, pues con una función que se llama Customer Marketing, ¿no? Que de alguna forma iba un poco, pues a estar con los clientes y a intentar vender otra cosa que no era un producto, que era marketing, cómo ayudarlo, ¿no? Pues del principio, hace ya 10 años o así, que llegaba un cliente y me miraba, ¿este que pinta aquí? ¿Qué quiere? Me está intentando despistar para que venderme más caro. Ahora encontrarte en esa misma mesa, en esa misma silla, a una persona mucho más joven que quiere trabajar en proyectos ya, o sea, que no quiere cosas muy a largo plazo y muy fijas, que quiere trabajar en proyectos concretos y que lo valora muchísimo. Es un cambio importante, ¿no? O sea, sí. Y al final hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo es la gente que se está incorporando a las empresas? Gente autónoma, gente que busca trabajar en proyectos, gente que busca networking, relacionarse con más gente que busca aprender. Esto antes no era tanto así, dependía mucho. Ahora es más así. Por tanto, creo que es una oportunidad muy grande para fidelizar a través del valor compartido, ¿no? Incluso innovación, la innovación abierta en empresas grandes lo están sabiendo ver muy bien, que es una oportunidad muy grande
aprender del cliente y de fidelizarlo a la vez, ¿no? O sea, good customers bring good value, ¿no? Se dice, y es verdad, al final. Y todo este tipo de cosas, al final, bueno, oye, pues que te las pagan a través de una factura de un producto, pues qué más da, ¿no? Pero lo importante es que estás ayudando y generando valor, ¿no? Vale. Sí que me gustaría, para que no se quede todo esto demasiado, pues eso, como buenas intenciones, como un proceso más o menos con pasos, pero por centrarlo un poquito sí que me gustaría que nos cuentes algún ejemplo, algún caso real, algún caso práctico que nos puedas contar, lógicamente, pues con algún cliente, aunque no menciones el cliente, pero por lo menos el proceso, cómo has trabajado con ellos, ¿qué habéis conseguido? ¿Cuál era el problema inicial y a qué se ha llegado? No sé, cuéntanos un poquito algún caso, 1 o 2, los que tú quieras. Bueno, a ver, yo cuando empecé a trabajar en esto y a intentar y a disfrutar, porque me lo paso muy bien, ¿no? Al final trabajando en la relación con el cliente, ¿no? Porque es un reto, ¿no? También es una gestión emocional, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar y era director de marketing de una multinacional, una magnífica multinacional alemana que se llama Beka, ¿no? Ahí me impactó mucho, ¿no? Porque tenemos un producto maravilloso, ¿no? Un producto con una calidad altísima, la más alta. Ahí sí que trabajamos mucho esa idea de fidelización, de intentar decir, oye, pues te vamos a dar valor por otro lado, ¿no? Y utilizamos mucho el marketing para desarrollar, bueno, para primero intentar entender qué necesitaban esos clientes, que es la clave, ¿no? Intentar escucharlos, ¿no? Por primera vez fuera de los equipos de ventas, que tienen una información espectacular, pero que se necesitan otros prismas, ¿no? Y a partir de ahí... Alejandro, perdona que te interrumpa, ponnos un poco en contexto, porque yo sí que sé que es Beka, pero quizás las personas que nos están escuchando estén pensando en coches, en tornillos, en madera, ¿qué es Beka? Perdona. Bueno, Beka es una multinacional alemana líder en la fabricación de perfilería de PVC para puertas y ventanas de PVC. Es una empresa muy grande, una empresa con un producto excepcional, con una mentalidad también excepcional. Entonces ahí todo el equipo de ventas, de marketing de la empresa, todos los que estábamos entendimos que había que trabajar esa... De aquella no se le llamaba experiencia del cliente, pero yo creo que lo era, ¿no? En el fondo, ¿no? Y bueno, pues se desarrollaron distintas cosas reales y prácticas, ¿no? Entendimos que ese cliente necesitaba, bueno, pues le costaba, sabía más de fabricar que de vender, ¿no? Y ahí le intentamos ayudar, pues con una serie de servicios de marketing, ayudándole a hacer tiendas de distribución, ayudándole a ir a ferias, con mucha formación, servicios técnicos, bueno, en una época de mucha rotación de personal, la formación de alguien para hacer ventanas, pues era un proceso largo. Teníamos un taller escuela en Burgos, donde de alguna forma, donde está la fábrica, donde le ayudábamos a esa gente que se incorporaba a hacer un primer curso y trabajarlo y bueno, y que luego el proceso fuese más rápido, ¿no? Luego les ayudamos con herramientas digitales para captar leads, que es otra forma muy interesante de ayudar a un cliente, ¿no? Cómo de alguna forma le consigo negocio, ¿no? Y ahí desarrollamos una aplicación por la cual la gente podía comparar entre distintas opciones de materiales a la hora de hacer la ventana y con el precio de la energía y tal, ver un poco cómo cuánto podría ahorrarse por un cambio de ventanas, ¿no? Eso, bueno, pues le generaba una cierta atracción, ¿no? Y también trabajamos en aspectos más avanzados, como el generar un punto de encuentro de nuestros clientes con sus clientes, arquitectos y constructores, bueno, una edificación que se llama Espacio Futura, donde construido en la certificación Passing House, donde ellos podían, bueno, pues estar con sus clientes, dar formaciones, aparte de utilizarlo en la empresa como elemento de formación, pues también era un elemento de valor, ¿no? Como la idea de, oye, toma, aquí tienes las llaves para ti. Y por último, en Francia llegamos a tener una red de franquiciados, ¿no? Es decir, teníamos una red de clientes que le compraban ventanas a nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, eso era la experiencia, ¿no? De aquella, te hablo de eso, en 2013, 2016, empezamos a trabajar los contenidos, pero a día de hoy probablemente a aquella experiencia se le debía añadir una gestión de contenidos muy orientada al problema del cliente y muy orientada también a saber llegar a cada uno de los perfiles, ¿no? Pues con la tecnología, pues
primero, aparte del desarrollo de marketing de contenidos, pues con la automatización de marketing a lo mejor, con el ABM, que de alguna forma es una tecnología que te permite llegar a distintos perfiles de una gran cuenta con contenidos muy adaptados. Probablemente a esa experiencia le faltaría eso, ¿no? Pero bueno, yo lo considero que era una experiencia. Al final ese cliente de fuera adentro sentía que era mejor gracias a nosotros, ¿no? Y no solo por el producto, que era un producto excepcional, sino porque estábamos todos trabajando. Yo recuerdo cómo trabajábamos marketing, ventas, cómo trabajábamos con calidad, con producción, con toda la gente dentro, cómo trabajábamos en equipo, bueno, pues no para vender, sino para ayudar, ¿no? Y yo creo que eso fue muy interesante. Luego estuve en otra gran empresa como Finsa y ahí una empresa descomunal también, otra empresa B2B, B2C, ¿no? Y Finsa ayudaba de muchísimas formas, ¿no? Pero una de las grandes formas es con una marca con muchísimo contenido, ¿no? Hacia el cliente final, hacia los prescriptores, donde asociaba pues lo que es la madera, un elemento natural con gran valor, pues también con el diseño, ¿no? Y eso pues a sus clientes les ayudaba mucho y les daba mucha seguridad de que poder ofrecer un producto que llevaba el producto de Finsa, pues tenía unas connotaciones y el cliente lo sabía, ¿no? Una red de prescripción también. Finsa creó una red de gente muy válida y muy potente en el mundo de la prescripción, que no buscaba vender, ¿no? Sino que buscaba de alguna forma, indirectamente sí, obviamente el negocio es lo que se busca, ¿no? Pero buscaba un poco ayudar a los talleres, a los estudios de decoración, a los hoteles, a poder hacer mejor su trabajo con soluciones en madera, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo cómo trabaja Finsa la prescripción, ¿no? Y luego, efectivamente, con herramientas, ¿no? Que en el contacto más directo a un cliente con aplicaciones informáticas, pues le pueden ayudar pues a ver sus facturas, a ver stocks, a ver distintos tipos de cosas que, pues hagan que el tiempo de la gestión comercial entre empresa y cliente pues sea como mucho más fluido y más fácil, ¿no? Hacerle la vida más fácil al cliente. Entonces, hay otras, ¿no? Ahora estoy empezando a ver empresas con una de las empresas con las que le estoy ayudando un poco en todo este proceso, pues está articulando la web y en la web, ya como un elemento claro de ayuda, el poner acceso directo en distintas partes con personas para solucionar problemas, ¿no? Es decir, oye, pues mis clientes saben que entrando aquí, en vez de darle en una sección de calidad o lo que sea, o en un tutorial de calidad, en vez de darle aquí, oye, consúltanos o no que sé, pincha aquí y directamente la persona de calidad te va a contestar o te va a llamar por teléfono para hacerlo, ¿no? O sea, ese detectar el momento concreto y la conexión concreta para hacer una mejor experiencia de ese momento concreto del cliente, ¿no? Otro de los puntos que creo que tiene mucho desarrollo hacia el futuro, pues es la posibilidad de hacer academies por audio, ¿no? Hay el mundo del audio y el mundo de todo lo que tiene que ver con las redes sociales y el audio. Por ejemplo, hay una red social que se llama Clubhouse y ahora Twitter Spaces, concretamente en el mundo de Twitter. LinkedIn ahora se ha metido en esto, que de alguna forma, pues propone reuniones en directo solamente con el audio, ¿no? A través del teléfono, pues participar en una reunión en directo, ¿no? O sea, en la que tú puedes hablar en directo de distintos temas. Esto tiene muchísima potencia para las organizaciones, ¿no? Industriales, ¿no? Donde son entornos cerrados, donde hay comunidades de clientes que llevan mucho tiempo relacionándose entre ellos. Pues tener un sistema tan ágil y de voz en el cual yo pueda organizar distintos temas de formación alrededor de problemas de clientes en los que pueda ir hablándolos de forma ágil a través de mi web o a través de LinkedIn o a través de Twitter o de lo que sea, yo creo que tiene mucha potencia, ¿no? La usabilidad que tiene el móvil, pues a la hora de trabajar en esto, oye, pues puedo ir conduciendo, puedo ir tal, voy escuchando, simplemente participo, no es nada. Entonces yo creo que, y por supuesto la realidad aumentada y todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que eso ya no es otro punto, ¿no? Pero por aquí, pues estamos trabajando en cosas, vamos viendo cosas que pueden ir por aquí. ¿Para qué? Para mejorar un poquito más esa parte de la experiencia del cliente. Vale. Me surge una duda, Alejandro, a ver cómo lo ves. Cuando tienes una empresa industrial cuyo cliente es otra empresa que fabrica otra cosa, vamos a poner, por ejemplo, Beka, que
fabrica perfiles en PVC y su cliente, digamos que son los que fabrican las ventanas. Y luego el cliente final de los que fabrican las ventanas, pues puedo ser yo o puede ser un instalador de ventanas que quiere venir, o sea, que va y cambia las ventanas. A la hora de generar contenidos, ¿qué consejo darías? Ya sé que dependerá mucho del caso concreto y tal. A la hora de generar contenidos, digamos en la primera empresa, en Beka, la que fabrica los perfiles, ¿recomiendas que hagan contenidos para su cliente inmediato final, que es ese fabricante de ventanas, o que haga contenidos también para el cliente final, pues para, yo qué sé, mejorar la eficiencia energética en mi casa, cambiando las ventanas? ¿O que se centre mucho en el cliente suyo inmediato o también en el cliente final, digamos, el cliente de su cliente? Bueno, a ver, esto es un punto que yo trabajo mucho con las empresas, ¿no? Depende mucho de la estrategia, ¿no? Por ejemplo, un caso como el que te cuento antes de Finsa, efectivamente tiene una estrategia de marca muy potente hacia el cliente del cliente y el cliente final, pues ahí tiene que tener una presencia mucho más grande ese tipo de contenido, ¿no? En mundos B2B, más B2B, probablemente pues haya que enfocarlo más hacia esa empresa que te va a comprar y tal, ¿no? Pero yo creo que al final se trata de sentido de común, ¿no? Yo cuando trabajo los contenidos con las empresas, pues aparte de los corporativos, siempre le digo, oye, tenemos que tener la capacidad de saber lo que le interesa escuchar a ese cliente o leer o ver en vídeo y hablar de ello, ¿no? Y muchas veces no solo lo que le interesa, sino también lo que le interesaría compartir con sus clientes a través de sus redes sociales, lo que se llama la amplificación de contenido, y que nosotros le podemos ayudar, ¿no? Y que el contenido puede ser una herramienta, ¿no? Entonces es ahí el momento que también es interesante escribir sobre el cliente de mi cliente, ¿no? Yo, más que con la idea de que lo pueda leer, sino con la idea de que mi cliente lo pueda amplificar y compartir también, ¿no? Y hacer lo suyo y tener un elemento de valor a ese nivel, ¿no? Casi más como un servicio que como otra cosa, ¿no? Pero yo entiendo que en el contenido, y otra palabra que igual que omnicanalidad y palabras que tienen un significado, pero que de utilizarlas tanto y mal, pues al final vamos a acabar todos un poco locos. Yo creo que el contenido al final se trata es hablar de lo que a alguien le importa en el momento que le importa. Y al final esto pasa sí, puede pasar por los datos, por las encuestas, por lo que quieras, pero al final pasa por conocer muy bien al cliente, por tener puntos de interacción con él, de relacionarme con él, de conectar distintas cosas y a partir de ahí de sentarme un poco a diseñarlo e invertir en ello. Mucha gente se cree que los contenidos es, bueno, venga, ¿de qué escribo? Me siento en LinkedIn y escribo 4 líneas. No es eso. Hacer un contenido bien y que alguien se pare más de un segundo implica invertir en vídeo, invertir en un podcast como el tuyo, invertir en distintas cosas, ¿no? Implica hacerlo bien, con una planificación de contenidos y con eventos y con cosas, ¿no? Entonces, bien, yo creo que depende de la estrategia de la empresa, lo que me preguntas, pero que siempre, aunque la estrategia sea pura industrial B2B, creo que siempre es interesante irse un poquitín más lejos para que tu cliente también pueda manejar ese tipo de contenidos con sus clientes. Sí. Vamos, yo también lo veo así, ¿eh? Yo me pongo en el caso de las ventanas, que es un caso muy concreto. Yo como cliente final es muy difícil que vaya a pedir a alguien, a un instalador, quiero ventanas con perfiles Beka, ¿no? Pero en cambio, si miro diferentes presupuestos y el que me vende las ventanas me dice que llevan esos perfiles, que son mejores y tal, porque Beka le ha generado unos contenidos que le ayudan a venderme a mí el producto, yo creo que esa es una estrategia muy interesante. Por supuesto, y bueno, en el mundo existe con otras muchas marcas, ¿no? Mira Gore-Tex, o sea, son marcas que 3M, marcas componente, como puede ser el PVC, el aluminio también, que el aluminio también es un elemento potentísimo, un canal parecido al de Beka y que lo está haciendo muy bien también en este tipo de cosas, pues al final son marcas que tienen muchísimo valor para el consumidor final y que al final, o para el consumidor intermedio, pues que ayudan a que tomemos esa decisión, ¿no? Pues claro que, pero esas marcas no se construyen de la noche a la mañana. En el caso de Finsa, ¿no? Se construyen pues conociendo muy bien, intentando estar ahí, siendo muy paciente. Al final, pues se acaba asociando a un valor que le da mucho valor a mi cliente y al producto a la hora de venderlo, ¿no? Sin duda alguna.
Vale, sí que me gustaría, para ir terminando, dos cosas. Una, que nos cuentes un poquito cómo es el proceso que sigues tú en las empresas. Entiendo que es una pregunta muy general y que habrá muchos tipos de problemática en la empresa que puedas solucionar, pero ¿cómo vendría a ser ese recorrido que haces tú? ¿Qué tipo de problemas te pueden plantear? ¿Cómo lo trabajas en la empresa? Y eso, que nos cuentes un poquito esa parte. Bueno, a ver, yo lo primero es no vendiendo milagros, ni esto es un tema cultural, básicamente, es un tema de irlo trabajando poco a poco en el tiempo, que tiene su técnica, que tiene sus herramientas, que tiene su tecnología y tiene su prueba de error, ¿vale? Ese es el valor más técnico, ¿no? Pero bueno, yo como me gusta trabajar es directamente con las personas, ¿vale? Con los equipos de ventas, con las personas de marketing, con los CEOs, en esa idea de trabajar directamente e ir aplicando, ¿no? Y bueno, yo trabajo siempre, lo vamos adaptando y lo vamos haciendo, pero en cinco partes, ¿no? Como creo que he resaltado, porque lo considero importante, la primera parte de foco, de especializarse, de trabajar en técnicas de especialización, para mí es vital, y dedicarle tiempo a esto, ¿no? Porque esto cuesta mucho en las empresas, pero es un proceso que requiere mucho roce, mucha dinámica. Bueno, yo tengo mis dinámicas de segmentación, de scoring, y al final, bueno, vamos llegando a un punto y estableciendo unas prioridades. Luego, por supuesto, en la escucha, yo no avanzo, no suelo querer avanzar si no me siento con clientes y hago un poco esa idea de buyer persona y trabajamos en determinados aspectos que nos puedan ayudar luego a hacer contenidos, a hacer lo que sea, ¿no? Y una vez tenemos todo esto, ya pues nos metemos más en el diseño, ¿no? Más en la idea de la propuesta de valor, de intentar entender, oye, pues hay que añadir algún servicio, hay que añadir distintos tipos de cosas en el mensaje de la marca y en la experiencia de cliente. La idea del Customer Journey Map aparece aquí, ¿no? Y desde esta idea, a partir de ahí, pues empezamos a aplicar, ¿no? Empezamos a trabajar sobre todo en SEO. Tengo colaboradores especializados en SEO B2B industrial. A partir de ahí, pues empezamos a trabajar mucho en la prospección en todo lo que es LinkedIn y trabajar la estrategia de contenidos. Cómo hacer una estrategia de contenidos y cómo internamente en la organización, pues transversalizar un poco estas reuniones para obtener contenidos de los compañeros, de los clientes y los demás, ¿no? Y por último, lo conecto todo en ese proceso que te decía al principio, ¿no? Donde marketing y ventas en cada etapa tiene un rol muy claro, muy medible y gestionable, que al final es lo que las empresas quieren, ¿no? Oye, trabajemos un poco en todo esto, pero tengamos como un sistema para medir todo esto, cómo va, ¿no? Esa es mi forma de trabajo. Vale, pues perfecto. Si te parece, algo que pregunto a todas las personas que vienen al podcast es que nos hagan un pequeño resumen de toda esta trayectoria en cuanto a aprendizajes, errores que ves, que detectas en la industria y que, bueno, pues de alguna manera son solucionables. Entiendo que casi todo en la vida, menos una cosa, es solucionable. No sé, que nos cuentes un poquito errores que se cometen habitualmente cuando las empresas quieren digitalizar, cuando las empresas quieren fidelizar a clientes, para ver si de alguna manera, pues conociendo esos errores, sacamos unos cuantos aprendizajes. Bueno, habría bastantes, ¿no? Porque creo que hay una oportunidad muy buena aquí para avanzar, ¿no? A ver, lo primero es acostumbrarse a escuchar, ¿no? Suena muy genérico y muy tal, ¿no? ¿Cómo escuchan las empresas industriales muchas veces? Pues a través del equipo de ventas solamente, ¿no? Y bueno, es como si escuchan a través del equipo de marketing o del equipo de calidad solamente, otros equipos, ¿no? Yo creo que al final es insuficiente, ¿no? Porque al final nos hemos acostumbrado a no preguntar, ¿no? La curiosidad no la exteriorizamos hacia temas que realmente importen, ¿no? Un libro que me ha aportado mucho y gracias a ti, que te lo he escuchado en tu podcast, que es de Montest, ¿no? Te ayuda mucho a saber cómo enfocar estas conversaciones con clientes y cómo no preguntarle como si fuese tu madre, ¿no? Que te va a decir lo que quieres oír, no lo que necesitas, ¿no? Bueno, pues activar esa curiosidad, esa forma de escuchar en la organización cómo escuchar, ¿no? Cómo activar una voz de cliente, ¿no? Cómo hacer todos los años una serie de entrevistas, pero cómo traer aquí al cliente y que el de calidad también esté con él y el otro y cómo podemos escuchar mucho mejor y más a tiempo real. Yo creo que es vital, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cómo lo que decía antes, ¿no? Transversalizar la relación humana,
bueno, pues cómo puedo hacer que mis clientes se relacionen con más gente que ventas, ¿no? Y eso es muy bueno para el cliente, pero para la organización por dentro también, ¿no? Le da un sentido de valor mucho más importante, ¿no? Y luego en la digitalización, bueno, pues claramente empezando por las personas también, ¿no? O sea, la digitalización no es una máquina que de repente la instalo y fabrica el doble de piezas la mitad de barata. No, la digitalización es un proceso que tiene que hacer a las personas mejores, ¿no? Y si no empiezas por ellas y no te dedicas a explicarles, a escucharlas y a hacerlo, tú puedes poner el CRM que quieras, que esto es un error muy típico en las empresas, que ahí estará. No funcionará solo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa idea digital y esa velocidad digital no hay que copiar lo que hace mi competencia, sino intentar entender lo que puedo hacer e intentar empezar por las personas, ¿no? Yo creo que las tres son como muy obvias, pero yo creo que sin estas tres es muy complicado que alguien pueda adaptarse a los cambios, ¿no? Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado una entrevista chula. Algo que también pregunto siempre a las personas que visitáis el podcast es que nos recomendéis algún libro, algún blog, algún podcast, algo interesante. Ahí queda también el libro de Montes, que desde luego es una joya para todas las personas que nos gusta el emprendimiento y lanzar proyectos. No sé si tienes alguno más que quieras recomendar, Alejandro. Bueno, sí, a mí me ayudó mucho, lo leí el año pasado, el libro de Simon Sinek, ¿no? Empieza por el porqué, ¿no? Al final, bueno, todos conocemos la teoría, hemos visto el vídeo y tal, pero realmente ese libro, pues creo que a todos, los que nos gusta la venta, lo que nos gusta el mundo de las relaciones, súper potente, lo que te hace pensar y lo que te ayuda a evolucionar. Se lo recomiendo a todo el mundo. Empieza por qué, creo que es así, ¿no? A nivel blogs, bueno, aparte del mío, a mí me gusta mucho escribir, tengo mi blog en mi web, bitruby.com, dentro hay un blog y, bueno, pues publico contenido que creo que pueda hacer pensar. Esa es mi única pretensión, no más, ¿no? Y otro blog que yo me gusta mucho consultar se llama Orbit Media, de Andy Cristodina, que es un gran creador de contenido y me aporta mucho a nivel digital, contenidos digitales, páginas web, SEO. Creo que es un ejemplo de cómo cuenta las cosas y que aporta mucho valor y sobre todo la generosidad que imprime a los contenidos que hace, ¿no? Me gusta mucho, lo leo mucho y bueno, tengo otros muchos, ¿no? Pero quizá me quedaría con eso. Vale, pues perfecto. Pues ahí aparecerán en las notas del programa por si hay personas que quieren comprar el libro que sea o consultar el blog. Y nada, yo encantado de dejarlo ahí. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran leer tu blog, lo repetimos otra vez, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar siempre que haya curiosidad por hacer que la relación aporte a la rentabilidad de la empresa, ¿no? Ahí yo creo que me van a encontrar porque es un campo que me encanta y luego concretamente en mi web que es bitruby.com, es bitruby.com y ahí, bueno, pues ahí publico periódicamente en el blog que está dentro contenidos acerca de marketing y ventas y relación industrial y B2B. Ahí es donde de alguna forma y por supuesto en LinkedIn, ¿no? Alejandro Vázquez Palacios, Bitruby, me pueden encontrar, claro. Vale, pues perfecto. Pues ahí aparecerá también en las notas del programa. Y nada, solo me queda darte las gracias, Alejandro, por todo lo que has compartido, por tu experiencia, por volver al podcast otra vez y dejar que te entreviste y que compartas todos estos contenidos y toda esta experiencia que tienes. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, me ha encantado, Alfonso, una vez más. Muchísimas gracias y por supuesto, felicidades por tu podcast y la aportación que nos haces a los que te escuchamos. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias también a las personas que han llegado hasta el final. Espero que os haya gustado la entrevista con Alejandro, que podáis aplicarlo a vuestros negocios, industriales o no. Y nada, y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com